Quiero invitarle a todos los demás a que hoy podamos compartir acerca de cómo estuvo nuestra práctica de la tarea del gozo. Había quedado la tarea de confesar el pecado al Señor para que el pecado no fuera más un obstáculo para el gozo. También que aprendiésemos o que dejásemos que nuestra vida, nuestra alma confiara en Dios, precisamente para no confiar en ninguna otra cosa y que así el gozo no sea estorbado. ¿Cómo nos fue con esto? ¿Alguien quiere dar su experiencia, compartir su experiencia para nosotros? Porque la idea no es solamente venir a llenar la cabeza de conocimiento, la idea es de experimentar, es de vivir la vida cristiana. Este silencio me dice que estuvimos demasiado ocupados en las cosas del mundo. Sí, aquí, y después la hermana y después de la otra hermana. Sí. Yo lucho siempre con la situación para mí de la impaciencia. La impaciencia, ok. Y entonces hay situaciones en que digo yo, ay no, esto tengo que con la ayuda de Dios ser paciente, esperar lo que Dios tiene. Y confiesa al Señor el pecado de la impaciencia. Exactamente. Ok. De la ansiedad podría ser. De la ansiedad, precisamente, exacto. Sí, y entonces siempre me recuerdo, no recuerdo la cita, pero siempre me acuerdo que dice que en tu presencia hay gozo y plenitud de gozo. Plenitud de gozo, amén, así es. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Por siempre. Me acuerdo de eso, amén. Y entonces digo yo, esto es lo que necesito. Eso, no necesito tanto solucionar o que se solucione la situación, como lo que sí necesito es concentrarme en que el Señor está conmigo, ¿verdad? Y ese es el gozo. Y hermana, ¿usted también? Sí, bueno, hay cosas que en la vida diaria no le producen a uno gozo, ¿verdad? Entonces uno entra pues, en desesperanza. ¿Correcto? A mí me tocó con mi nieto, algo que me dijo, no me desequilibró, no me produjo gozo ni nada, pero ¿cuándo viene el gozo? Cuando uno confía en las promesas del Señor. Amén. Amén. Entonces, al recordar que Dios es soberano y que Él tiene todo bajo control, el gozo vuelve y la paz. Amén. Con la confianza en el Señor, ¿verdad? Por supuesto. Sí. De dejar esa situación. Nosotros los creyentes no somos los que cerramos los ojos ante las circunstancias, ¿no? Tomamos esas circunstancias y se las llevamos directamente al trono de la gracia. Él sí las resuelve. Amén, gloria a Dios. Y vamos por allá. Permítanme que me acerque un poquito, pero la idea es que también el comentario, la pregunta, pues también más o menos quede un poquito en el micrófono. Sí, hermana. Yo estuve leyendo esta semana acerca de los pecados que nos son ocultos a nosotros. Que pecamos por ignorancia, ¿verdad? Pero que delante del Señor, aunque nosotros no conozcamos nuestro pecado, delante del Señor ha sido pecado. Entonces, confesar y pedir a Dios que Él revele ese pecado que nosotros estamos ignorando, pensando que no es pecado o ignorancia que cometimos, ¿verdad? Entonces, pidiéndole al Señor que revele a mí ese pecado para que yo pueda confesarlo. Y también pensaba en que a veces oramos, Señor, perdona nuestros pecados, pero nuestros pecados tienen nombre. Exacto. Entonces, llamarlos por su nombre delante del Señor. Amén. Y es como también reconocer, o sea, en esto yo he pecado. Entonces, en eso estaba pensando, en que delante del Señor, aunque yo ignore mi pecado, es pecado delante de Él. Así es. Y Él lo está tomando en cuenta para juicio. Entonces, que revele a nosotros eso. Y nos limpie. Exacto. Amén. Amén. Entonces, sí, hermana, ya me acerco. Jóvenes, arriba están. Sí, hermana. La gracia, ¿verdad? Como de la gracia. Darle gracias a Dios, ¿verdad? En todo. Esta semana pasó algo con David. Y vea, eso digo yo, las oraciones de uno, siempre, porque yo le digo a él, vea, David, yo siempre oro por usted, por la protección, porque como está ese tiempo, ¿verdad? Uno no sabe en qué momento está uno y le puede suceder cualquier cosa. Y entonces, yo siempre lo pongo en oración y
a él cuando se va para la universidad, él dura 15 días allá. Y sucedió una situación ahora el jueves en la noche, con él y la muchacha que es la novia de él, los asaltaron. A David le pusieron un arma, lo inclinaron, le pusieron un arma y nada más le quitaron el teléfono. Dice que andaban en la billetera, andaban dinero, pero eran 2 personas, dice, uno agarró a la muchacha y el otro a él, porque él sí tiene residencia, pero la muchacha tiene que salirse fuera de la universidad para ir a un departamento, está cerquita, dice, sí. Entonces él quería acompañarla para ir a dejarla, y sucedió que un carro, dice, ahí los asaltaron. y se le atravesó y los interceptaron. Ellos vieron que los iban a asaltar. Entonces a ella la apartaron y a él lo hicieron inclinarse y le pusieron el arma. Dijo que le apretaron mucho, dice, él sentía que lo estaban ahogando. Y dice que ya él les dio el teléfono y ellos se fueron. Se fueron, ¿verdad? Dice que riéndose y todo porque les habían hecho lo que le habían hecho. Entonces, uno siempre pide al Señor por él. Y yo le daba gracias al Señor porque lo protegió. Lo cuidó. Y yo le hago ver eso a David. Yo le digo, David, 3 veces el Señor, le digo, lo ha guardado. Y entonces le digo, el Señor quiere algo con usted. Le digo, ve a ver qué es lo que el Señor quiere y busque al Señor, porque claro, es importante que él sepa que el Señor es el que lo ha cuidado. Que no fue algo de casualidad, que no fue nada de eso, sino que fue el Señor que estuvo ahí con él. Así es. Y me emociona muchísimo de ver el Señor. Claro, que él responde. Exacto. Las oraciones de uno. Amén, Porque amén. uno siempre dobla las rodillas por los hijos, por los... Amén, así es. El Señor no se olvida de lo que nosotros... Señor, porque a veces uno da por sentado todas las cosas. Uno dice, bueno, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, están allá, pero uno a veces eso lo pasa por alto. Y esto no es cosa de pasar por alto. Gracias al Señor. Amén. Por lo que él hace. Amén, amén, así es. Sí, hermano. Como estábamos hablando del gozo, esta semana yo le decía el domingo al Señor, cuando estaba en la casa, Señor, esta semana que sea una semana de gozo. Hermano, y como había un dolor en mi brazo, y era un dolor, hermano, que yo hasta me daba como a descomponerme. Y yo voy a ir a sacar cita y me voy a elevar y le digo, Señor, es su voluntad que yo vaya a elevar. Preguntándole al Señor si era su voluntad o él quería glorificarse. Y yo siempre me fui a Levi's y llego a Levi's y no encontré cita. Caramba. Y regreso a la casa, hermano, y se me quitó el dolor. Se me quitó el Señor, dolor, hermano, gloria a Dios. Y me encontré aquí donde dice David, en el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría. Haz que se recreen. Regocijen los huesos que has quebrantado. Y yo dije, gracias, Señor, porque usted es el que gobierna. Amén, así es. Que tome el control. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor se está moviendo en medio de nosotros. El Señor está siendo poderoso, está haciendo esas obras y tenemos que ser honestos delante de Él, íntegros, y darle gracias. Y darle gracias y seguir doblando rodillas. Pero, amados hermanos, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Las circunstancias no son las que definen si yo tengo gozo o no. Las circunstancias no son las que definen si yo voy a agradecer o no. Las circunstancias van, vienen. No son permanentes. El gozo sí, la gratitud sí. Estas cosas tienen que estar en nosotros multiplicándose cada momento, cada vez. Es parte de la obra del Señor en nuestras vidas. Y para ir avanzando con el tema del gozo, habíamos visto un escalón más. Esa es una experiencia más en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y por eso tenemos que tener nuestra esperanza puesta en la herencia que nos será revelada en Cristo Jesús en su próxima venida. Ahí es donde será la perfección. Pero mientras tanto aquí voy aprendiendo cómo es que el Señor usa todas las cosas precisamente para perfeccionarme, precisamente para que yo pueda verdaderamente expresar gozo y alabanza delante de Él. Sí. Muchas veces por ver el árbol nos perdemos de ver el bosque. ¿Verdad? Eso pasa. Más o menos lo que estaba usted comentando ayer. Exactamente. Tenemos una visión a largo plazo en qué será lo que Dios quiere como fin, como propósito final. Vamos a ver que todos esos pequeños hechos
esos pequeños eventos que van ocurriendo en la vida se relacionan con eso. Exactamente. Con esa visión. Si lo vemos individual, no vemos relación una cosa con la otra, pero todo está relacionado. Correcto. A veces nos perdemos de ver el bosque por ver el árbol. Claro, y esto es sumamente importante. Y no solamente con las situaciones o experiencias, circunstancias que nos son, vamos a ver, tristes o que nos traen algún grado de preocupación, sino también con aquellas que nos traen algún grado de alegría. ¿Recuerdan cuando los discípulos regresaron donde Jesús, los 70, verdad? Y que ellos venían contentos porque los demonios se les sujetaban, porque ellos podían sanar, porque todas estas cosas. ¿Y qué les dice Jesús? Si de algo tienen que gozarse es de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es el motivo del gozo, no las situaciones temporales que nos pueden ser muy favorables o muy desfavorables, pero todas van ayudando al propósito final, y es que nosotros lleguemos a la glorificación con el Señor. Es que al final Él se ha visto en nosotros, eso es lo importante, y así va a quedar. Entonces, tenemos que tener una visión de largo plazo, lo que Dios está haciendo con nosotros. Aquí están los versículos de refuerzo para quienes anotan: 1 Pedro 1:6, Romanos 5:2, 2 Corintios 4:18 y Hebreos 10:34. Pasamos un proceso de vida en donde nosotros estamos siendo transformados, cambiados. Ninguna persona es traída por el Señor, nacida de nuevo, para que se quede así como está. No, todos somos traídos para ser transformados a la manera de Cristo. Ese es el punto final, ese es el punto al que nosotros tenemos que fijar nuestra mirada. Entonces, Señor, estoy pasando por esta circunstancia. Bueno, Señor, yo tengo que mostrarte a ti en medio de esta circunstancia. Yo tengo que glorificarte en medio de esta circunstancia. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Porque ese es el proceso que tú estás llevando conmigo. No es esta circunstancia en particular, por más difícil, penosa o pesada que pueda ser, ese no es el punto final. Ahí no es donde vamos a llegar, esa no es la meta, no es ahí donde vamos a quedar. No, es cómo yo puedo en medio de esa circunstancia mostrar a Cristo, mostrarme gozoso, darle honor y gloria a Dios en lo que yo estoy viviendo. Mi vista se enfoca en lo que Cristo está haciendo en mi vida, no en lo temporal. Y esto es muy importante que lo podamos mantener. Y el último punto que nosotros podemos hacer, habíamos visto: primero, confesar el pecado; segundo, confiar en Dios; tercero, tener una visión de largo plazo para mantener la esperanza; y cuarto, es dar en todo, como nos decía la hermana antes, gracias, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Y dar gracias significa que yo tengo que obligarme, ¿sí? Porque no es natural, tengo que obligarme en el poder del Espíritu Santo de Dios a ser una persona agradecida. Obligarme a ser agradecido. Me estoy dando a entender, porque no es natural del ser humano ser agradecido. No, yo tengo que hacer de mí una persona agradecida. Y por supuesto, habrá situaciones donde no me sienta muy agradecido. Es ahí donde tengo que pedir las fuerzas, el poder del Espíritu Santo de Dios para que me permita ser agradecido en medio de las circunstancias que yo esté pasando. Como la hermana nos decía hace un rato, un evento que sucede con su nieto, un evento difícil, pero que ella pudo ver cómo la mano de Dios protegió, cuidó, sacó adelante a su nieto en medio de lo que estuvo viviendo. ¿Qué le hace? Ser agradecida delante de Dios. Según el mundo, ¿cuáles serían las tesis o las teorías? Mire lo que está pasando, mire cómo está esta tierra, ya no se puede ir, hay que poner denuncias, hay que hacer... Y es una desesperanza continua, un estrés continuo. Pero en el Señor tenemos algo muy diferente. ¿Qué tenemos? Tenemos que Él está protegiendo, cuidando en soberanía, y sus propósitos se van cumpliendo. Yo puedo dar gracias a Dios por lo que esté pasando, por lo que esté ocurriendo. Dios está obrando en medio de toda circunstancia. Nunca se le olvide eso. Las cosas no suceden por casualidad. Dios obra en todas las circunstancias que nos vienen. Y si Él lo permitió, ¿quién soy yo para negarme a algo que Él permitió? ¿Qué acaso yo
sé mejor lo que me conviene? ¿Qué acaso yo tengo mejor control y dominio de las cosas? ¿Qué acaso soy yo el que está llevando las cosas adelante? No, es su propósito, es Él. Y Él supo que esto era mejor para mí. No entiendo cómo, pero Él cree que esto es lo mejor. Yo confío en el criterio de Dios de que está haciendo lo mejor. Y no solo lo mejor en términos de lo que me pueda pasar a mí, yo voy a llegar a ser como Cristo, sino lo mejor en términos de lo que le da a Él la gloria. Usted diría, yo creo que yo podría glorificar mejor a Dios si tuviera una situación feliz. Pero el Señor dice, no, me vas a dar mejor gloria si estás en una situación de dolor, de aflicción. Me vas a dar mejor gloria a mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No fijemos solamente nuestra mirada en las cosas temporales, sino en lo eterno, y entonces podemos agradecer. Recuerde una cosa importante: Dios nunca va a permitir una circunstancia que nosotros no podamos resistir o soportar. Él sabe hasta dónde está nuestro límite y solo va a permitir hasta donde nosotros podamos resistir. Por supuesto, no en nuestras fuerzas se hubieran acabado desde el principio, ¿verdad? Se acaban desde el principio. Nuestro ánimo se acaba al inicio. Pero el Señor sabe que Él nos ha dotado de una capacidad de poder soportar, y hasta ese límite Él lo va a permitir. A Dios no se le sale de las manos. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Job fue probado hasta el límite, y en ese límite ahí Dios lo estaba sosteniendo, lo estaba sustentando. Tal vez usted diría, para mí ese límite tal vez es demasiado. Bueno, para usted, pero para Job necesitaba llegar a ese límite. Ahora usted pasa las cosas que usted requiere, está diseñado específicamente para que usted pueda alcanzar en ese punto el confiar en Dios. Así que esto es importante. Decíamos que el fruto del gozo era la gratitud a Dios. El fruto del gozo es la fortaleza física y emocional. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos gozosos delante del Señor, nosotros verdaderamente comenzamos a sentir no solo esa fortaleza espiritual, sino hasta el ánimo que se necesita para seguir adelante. Qué difícil es seguir adelante si yo no estoy gozoso, ¿verdad? Pero cuando voy experimentando el gozo, puedo seguir adelante. Aún hasta la fuerza física se multiplican. ¿Recuerda lo que decía el salmista cuando él confesó su pecado? Entonces revivió la fuerza. Revivió otra vez. Y en la Biblia, 2 veces en los Salmos, hay un ruego al Señor muy interesante, y es: restáuranos. Restáuranos. Es porque estamos abatidos, es porque estamos sin fuerzas, es porque estamos sin ánimo. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Él, ocurre esa circunstancia. Él nos restaura, Él nos vivifica. Es Él. Aprendamos a que debemos estar gozosos independientemente de lo que estemos viviendo. Así que hay algo importante: tenemos que desechar la queja. Y tenemos que aprender a regocijarnos, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Lucas 10:20. Y de todas maneras, si de todas maneras hasta aquí no ha entendido que debe de ser una persona gozosa, déjeme decirle que el estar sin gozo deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Habla mal de Dios. Dios no hizo bien su trabajo. Dios no es capaz en mis circunstancias de sacarme adelante. Dios no es tan todopoderoso. Pero no solo habla mal del poder de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, sino habla mal del amor de Dios. Dios no me ama lo suficiente como para darme la mano en esta circunstancia. Dios no me ama lo suficiente como para guardarme en medio de la circunstancia que estoy viviendo. Tengo que ver yo qué hago. Habla mal de su soberanía. Dios no previó esto. Dios no estaba en control de estas cosas. A Él se le salió de la mano.
Entonces, si yo no soy gozoso, soy una persona que estoy dando un pésimo testimonio del verdadero Dios. Estoy mostrando a los demás un Dios que no es el de las Sagradas Escrituras, que no es el que me salvó. ¿Cómo me va a poder salvar un Dios que no me puede cuidar en las circunstancias? Que no me ama lo suficiente como para mantenerme guardado en Él y acompañarme en todo momento. Ese no es un Dios que merece que yo confíe en Él. Y eso es lo que pasa con gente que está a nuestro alrededor y que nos lee. Si somos de esas personas que no somos gozosas, sino que nos quejamos siempre por las cosas que están pasando, entonces la única solución o la única conclusión que pueden sacar los que están alrededor de nosotros es: yo no puedo confiar en ese Dios. Ese Dios que hace que las personas se vivan quejando, que no las cuida, que no las protege. Es un pésimo testimonio, deshonra a Dios, por supuesto. Ese es el mensaje que estamos mandando. Eso no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios poderoso, es un Dios amoroso, es un Dios que sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Y que Él dijo claramente que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Él nos cuida en todo momento. En pocas palabras, estar sin gozo es exactamente igual a ser un ateo práctico. Eso es ateísmo práctico, ¿verdad? Con nuestra voz no decimos que no confiamos en Dios, pero con nuestros actos y el resto de las palabras, sencillamente nos estamos comportando como ateos. ¿Para qué decir que confiamos en Dios si vivimos sin gozo, sin gratitud a Él? Entonces no es cierto que confiamos en Dios. Somos unos ateos. Pudiera ser que nuestra voz y nuestras oraciones lo dicen, pero nuestra vida práctica está diciendo lo contrario. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Estar gozosos es experimentar la obra del Espíritu Santo. Si usted dice que usted tiene al Señor y que el Espíritu está en usted, pues ahí está el gozo. Practíquelo, expréselo, disfrútelo, experiméntelo, vívalo. Es su poder en nuestro interior. Eso sí declara a los demás: nuestro Dios reina, Él es poderoso. Y estás pasando por una situación difícil y la gente te ve agradecer a Dios por lo que está pasando, en medio de lo que está pasando, y te ve gozoso en medio de las dificultades. Y la gente es ahí donde se pregunta: ¿qué está pasando con esta persona? ¿En qué confías? ¿Qué sabe esta persona que todos los demás no sabemos? Y es ahí donde está el testimonio para decir: nuestro Dios Todopoderoso reina sobre la circunstancia que estoy viviendo. Él tiene pleno control. Por eso yo estoy con gozo. No porque estoy pasando esto, es porque Él está en soberanía sobre lo que está aquí ocurriendo. Él me cuida, Él me protege, Él me va a sacar adelante, yo sé. ¿Verdad? Como dice la Escritura: aunque padre y madre me dejen, yo sé que Él con todo me va a recoger. Es en Él que confío. Como dijeron los amigos de Daniel, ¿verdad? Oh Rey, aún nuestro Dios Todopoderoso tiene la capacidad de sacarnos y librarnos de tu mano, pero aún si no lo hace, igual confiamos en Él. Job dijo: aunque el Señor me mate, sigo confiando en Él. Eso es el testimonio que damos cuando nosotros permanecemos en gozo. Dios reina. Eso es estar practicando la piedad. Eso es ser piadoso. Ahora le pregunto: ¿usted lo hace? ¿Usted mantiene ese gozo? ¿Usted qué es más conocido? ¿Por ser una persona que se queja o por ser una persona gozosa? Y quiero aclarar aquí, porque alguien puede malinterpretar. No quiero decir con esto que vamos a volvernos insensibles respecto a lo que nos está pasando. Como no me puedo quejar, entonces, y tengo que estar gozoso, pues entonces tengo que reprimir cuando de pronto siento tristeza o siento dolor. No, eso no es. ¿Pero qué hago con mi tristeza y mi dolor? ¿Qué puedo hacer con eso? Antes de empezar a quejarme por las cosas que están pasando, voy delante del Señor y le digo: Señor, mira, me está ocurriendo esto y siento dolor, siento tristeza. Estoy muy afligido. No tenemos eso en los Salmos. Mucho tenemos en los Salmos. Señor, estoy afligido, mi alma está batida hasta la muerte, Señor. Y
Ahí está la manera en que nosotros podemos llevar eso delante de Dios. Y si alguien nos pregunta, sí, me siento abatido, sí, siento dolor, sí, me está pasando una circunstancia aflictiva, ¿ve? Sin embargo, sigo confiando en Dios. Sin embargo, el Señor sigue teniendo control. Me gozo en mi relación con Él. Me gozo en que Él me adoptó. Es ahí donde está mi esperanza. Por eso es que puedo seguir adelante. Si me aferro a mi tristeza y a mi dolor, entonces viene la queja y viene todas estas cosas, el desánimo, la ansiedad, la depresión, y punto, y seguimos. Pero si me aferro a las promesas hermosas del Señor, entonces viene el ánimo, viene la fuerza, viene el buen testimonio, viene aún la capacidad para poder decirle a los demás, me está pasando esto, pueden orar por mí, por favor, para que el Señor me mantenga firme en lo que estoy creyendo. Es distinto, ¿no le parece? Esta es la calidad del carácter de alguien que realmente está con devoción delante de Dios, con gozo delante de Dios. Entonces, ¿de qué se trata nuestro carácter? Se trata de tener siempre presente de que estamos delante de la presencia de Dios. Anote usted las circunstancias, las ocasiones en que usted ha practicado el gozo en medio de las circunstancias. ¿Cómo usted pudo ver en alguna circunstancia de su vida que está pasando? ¿Cómo usted pudo tirar su mirada hacia más lejos y darse cuenta que el Señor está haciendo algo ahí? Y usted dice, gracias Señor porque lo estás haciendo. Como la hermana hace un rato nos decía, ya hasta la tercera vez, muchacho, que a usted le pasa esto. Entienda, Dios le está dando oportunidad. Ella se da cuenta de lo que Dios está haciendo en la vida de la persona y le puede dar porque ella ve a largo plazo. Ahora, hágalo usted con su propia vida. Vea usted a largo plazo lo que el Señor está haciendo. Señor, ay caramba, con esto que me acaba de pasar con mi hijo, con esto que me acaba de pasar con mi nieto, de pronto me estoy dando cuenta de que lo tenía tal vez como un ídolo. Gracias Señor, porque me estás dando a entender que me quieres limpiar de esto. No que deje de amarlo, no que deje de cuidarlo, pero no tenerlo como un ídolo. Estás trabajando conmigo. Gracias Señor, porque lo estás haciendo. Y así podemos seguir viendo nuestras acciones, evaluándolo a la luz de ver a largo plazo lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a entrar al otro tema. Y el tema que sigue es un tema, pero demasiado lindo. La santidad. ¿Qué le parece? La santidad es parte de nuestro carácter cristiano. La santidad. Hemos visto gratitud, agradecimiento, humildad, gozo. Ahora nos toca ver santidad. Otra vez, la santidad solo puede ser a partir de que ya estamos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede ser santo si no está en Cristo. No podemos hablar de que alguien es devoto si no está en Cristo. Pero un carácter de alguien que está en Cristo, pues tiene que ser exactamente como Cristo. Y una de las cosas fundamentales es la santidad. Mire, 1 Juan 1:5. ¿Alguien me ayuda, por favor? A ver qué nos dice Juan en relación con la santidad. 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. ¿Qué le parece ese resumen del hermano Juan? Del apóstol Juan. ¿Se acuerdan que este apóstol es llamado el apóstol, el amado? ¿Verdad? Y dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Estamos hablando de alguien que lo oyó a Cristo Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y que ahora les amonestamos o anunciamos. Juan simplemente está haciendo un transmisor de lo que Jesucristo dijo. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna.
Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. A ver, si nosotros tenemos que proyectar el carácter y mostrar el carácter de nuestro Dios, y Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ¿qué significa? Vamos a hacer un silogismo. Si Dios es luz, ahí está premisa mayor, Dios es luz. Premisa menor, y yo tengo que ser como Él, entonces, ¿dónde está el resultado de este silogismo? ¿Cuál es la conclusión? Yo tengo que ser luz y no tiene que haber en mí. Está fácil, ¿verdad? Ahí está la fórmula que utilizaban los antiguos, un silogismo. Premisa mayor, premisa menor y entonces un resultado, una conclusión. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. A ver, hermanos, la evidencia externa de la piedad es un carácter piadoso. La interna, ¿recuerdan qué era? Una devoción a Dios. ¿Recuerdan? Si hay adentro una devoción a Dios, hacia afuera tengo un carácter como el de Dios. ¿Estamos claros? No podemos ser piadosos solo de devoción y decir no importan mis actos. No. Ni tampoco podemos ser piadosos solo con un carácter hacia afuera, pero adentro oscuridad. No, eso no es piedad. La piedad es las dos cosas juntas. ¿Ok? Un carácter semejante a Dios se construye sobre el fundamento de una devoción real a Dios. Es decir, alguien que está verdaderamente enfocado en Dios. Quiero preguntar, ¿estás verdaderamente enfocada en Dios? Tu enfoque interno es Dios. Preguntémoslo más bíblicamente. ¿Vives para Dios o vives para ti? ¿Cuál de las dos exige las Escrituras? Lo estamos haciendo. Estamos enfocados en Dios en todo lo que hacemos. En Dios. En todo lo que hacemos. O estamos buscando nuestro propio bien, nuestra conveniencia. Si estás viviendo para ti y para tus gustos y para lo que a ti te agrada nada más, entonces no me digas que estás enfocado a Dios. No eres un devoto de Dios porque estás viviendo para ti y no para Dios. Sí, mi hermana. Hermano, el problema es que, digamos, a todos nos pasa que en la vida cotidiana a veces queremos algo para nuestro favor, pero recordamos y tenemos ese temor de Dios y recordamos lo que dice la Escritura, entonces ahí es cuando uno dice, Señor, perdóname, porque no estoy haciendo esto para ti, sino para mí. Y entonces uno retrocede a lo que Amén. Gracias. quería en ese momento. Amén. Eso es lo deseable en todos nosotros. La pregunta, ¿así nos estamos comportando? Es decir, das ese momento de reflexión antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, das ese momento de reflexión para darte cuenta si realmente lo que pretendes hacer es para la gloria de Dios o es para ti. Porque si fuera que nosotros, todos los que estamos aquí, estamos viviendo así, le cuento que nosotros estaríamos en un nivel muy diferente. Estaríamos en una condición muy distinta. Daríamos un testimonio mucho más creíble si dejáramos de vivir para nosotros y de verdad viviéramos para el Señor. Pero el problema es este. Muchas veces ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que Dios quiere. Ni siquiera nos detenemos a pensar. Queremos hacer una inversión económica. Bueno, ¿para qué la quieres hacer? Es que para mejorar mis ingresos, para tener un poco más de dinero. Entonces, no estás pensando en qué es lo que glorifica a Dios. Tal vez Dios se glorifica más en que no tengas ese ingreso. ¿Me estoy dando a entender? Tal vez Dios se glorifica más que vayas al Levi's y que te den la cita para que te vea un médico. Y que a través del médico y las medicinas recibas tu sanidad o tu alivio por lo menos. Ahí Dios es glorificado. Porque lo único que alivia, lo único que sana es Dios.
Pero tal vez no tenías que ir a Levi's, tenía que ser el Señor el que iba a hacer directamente su intervención. Y ahí se glorifica a Dios de esa manera. Pero la pregunta es, ¿nos detenemos nosotros antes de cada determinación a analizar qué es lo que a Dios le glorifica primero por encima de? Y una vez que ya sepamos qué es, ¿tomamos la decisión por eso o seguimos nosotros con nuestro plan de vida y nuestro proyecto de vida? Si desean, ya pueden encender los aires, no hay problema. Veo que está subiendo la temperatura. Espero que sea por el clima y no porque está el Señor... Bueno, mejor que el Señor nos esté hablando, ¿verdad? Es mejor, sí. Bueno, lo digo por mi caso. Muchas veces yo decido por aquellas cosas que me hacen sentir a mí que yo estoy en control de la situación. No, o sea, si yo de pronto siento que si defino o quiero o voy a hacer esto, y sé que Dios me está diciendo que lo haga, pero eso me quita de las manos el control de la situación. Muchas veces yo prefiero seguir de necia, cargándome yo, maltratándome a mí misma, como decía usted ayer, no liderándome a mí misma, sino que entonces yo decido por tener yo, ¿verdad? El control y no hacer lo que Dios me ha demandado hacer. Porque me hace, es algo ilógico, irracional, pecaminoso, pero me hace sentir insegura. Muchas veces dejar las cosas en las manos de Dios. Lo que Dios me está diciendo que haga, porque es algo para mí tal vez incierto, que algo que en mi tontería creo que es más seguro. Así, ¿verdad? Correcto. Lo digo por mi caso, ¿verdad? Muchas veces me he detenido y he visto eso en mí. Y es pecaminoso y es parte de lo que, como usted decía, yo le confieso al Señor, porque eso es parte de la incredulidad también que de pronto hay en mi corazón. Correcto. ¿Verdad? Entonces, a veces no opto por eso. No siempre opta por lo que más glorifica a Dios. Es vergonzoso y es doloroso. Eso le causa a uno dolor. A mí me causa tristeza. Yo he llorado delante del Señor y le he dicho, Señor, perdóname porque esto te ha ofendido. O sea, yo he hecho lo malo delante de ti porque no te he creído. He ofendido el nombre del Señor, ¿verdad? Como decía usted aquí en el gozo, por ejemplo, no deshonra a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, en mi caso, ¿verdad? Ok. Porque antes de ir a la expresión de santidad como carácter, primero hay que ver la devoción adentro. ¿De verdad estamos enfocados en Dios, en hacer lo que a Él le agrada? ¿O no es así? Ahora, no quiere decir que siempre, si yo estoy enfocado en Dios, en toda decisión en mi vida siempre va a estar prevaleciendo Dios, porque no podemos olvidar que todavía estamos en esta carne. No podemos olvidar que todavía somos pecadores. Pero el principio, otra vez, la base, lo que está propuesto en mi corazón es siempre glorificar a Dios o glorificarme yo. Hacer lo que es su voluntad o hacer mi voluntad. Hacer lo que es agradable para Él o hacer lo que resulte agradable para mí. Y le voy a decir algo, en algunas ocasiones, hacer lo que es agradable a Dios también va a resultar con que coincide con lo que es agradable para mí. Pero la mayoría de veces no va a ser así. Porque estamos precisamente siendo transformados a Él, no a mí. Es que me ajuste yo a Él, no Él a mí. Es que nos han vendido un evangelio tan barato de que es Dios el que se tiene que acomodar a mis circunstancias, ¿verdad? Es Dios el que se tiene que acomodar a mis gustos, a mis deseos, a mi voluntad. Y eso ha sido un gran daño que se le ha hecho a la iglesia, porque la gente cree que entonces Dios es para darme lo que yo quiero. Es para satisfacerme a mí, es para cumplirme a mí y casi que es un obligado delante de nosotros. Pero cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que ese no es el Dios que se nos revela en las Escrituras. Es un Dios soberano, Él es el que hace su voluntad, Él la cumple. Y si somos salvos es por gracia. Y para eso vino Cristo, para salvarnos. No para cumplir nuestros deseos ni nuestros caprichos, de ninguna manera, más bien todo lo contrario. Nosotros somos sus esclavos. Por eso es que tenemos que comenzar con el principio de la devoción. ¿De verdad tenemos devoción por Dios o tenemos devoción por nosotros? Y seamos honestos, con eso luchamos siempre, ¿sí? Eso mismo veníamos hablando yo y la familia cuando venimos para acá. Que hay veces queremos eso,
Y yo le decía, y tampoco podemos criticar a la persona. Lo veníamos hablando, ¿sí? Que como que Dios se acomoda a nuestro... Por ejemplo, yo voy a aquella iglesia que es los sábados porque los domingos es religioso. Yo voy a las carreras de moto, yo voy a no sé qué cosa, y ahí, que Dios espere, pues yo voy a esa iglesia por eso. Y entonces yo le decía a la pastora, hay veces igual no podemos criticar, porque hay veces en situaciones sabemos que no le gusta a Dios eso, y lo sí hacemos. me gusta a mí. Y entonces me voy por ahí. ¿Hey? ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, ¿cómo está nuestra devoción a Dios? ¿Habrá que reforzar ese tema ahí? ¿Habrá que disciplinarnos? Requiere disciplina para hacer devoción a Dios, un devoto a Dios. El carácter piadoso se desarrolla a partir de lo que la Biblia dice que es el carácter de Dios. Y si la Biblia dice que Dios es de esta manera, yo tengo que ser como Él es. Ya leímos 1 Juan 1:5. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios no es como usted quiere o como yo quiero, como el mundo dice. Dios es como Él es. Él es luz y no hay en Él tinieblas. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 4, verso 8, que siempre nos enseñan cuando somos chiquititos. Cuando somos niños, siempre nos enseñan, 1 Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es... Ahí está. Dios es amor. Y déjenme preguntarle algo. ¿Cuál es la cualidad de Dios que más se destaca en las Sagradas Escrituras? La que más se destaca. ¿Para usted su soberanía? Ok. El amor, ok. El perdón, la fidelidad, la justicia. Esos son los que más le gustan a usted. Pero recuerda que Dios, solo hay una característica que se repite 3 veces. No dice Dios es amor, amor, amor. No dice Dios es justicia, justicia, justicia. No dice Dios es fidelidad, fidelidad, fidelidad. Dice Dios es santo, 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 para que lo entendamos. La característica que sobresale de Dios es su santidad. Por eso, porque Él es santo, es justo. Porque Él es santo, es fiel. Porque Él es santo, es amoroso. Porque Él es santo. Y de hecho, Él ha dejado a su pueblo la orden de que sean santos. Y nos compara o nos dice el modelo de santidad al que debemos de acudir nosotros. ¿Cuál es? Como Él es santo. O sea, para Dios es importantísimo, es determinante que sea santo. Y nosotros leemos en 1 Juan 1:5 que Dios es luz. La pregunta es, ¿qué significa que Dios sea luz? Bueno, por un lado algunos han dicho que Dios es luz porque Él trae revelación. Ahí donde había oscuridad, Él trae la luz, trae una revelación y por esa revelación nosotros somos santos, somos salvos porque lo conocemos a Él como Él es, porque antes estaba oscuro, pero ahora Él trae la luz. Ok, eso es una buena aplicación, pero no es la que Juan quiere que nosotros entendamos cuando dice Dios es luz. Porque la otra aplicación o la otra forma de entender que Dios es luz quiere decir que Dios es perfecto y sin mancha alguna. Sin ningún defecto. Es perfecto. Otra vez, sin mancha, sin nada que tachar. Esta es la connotación que tiene Juan en el texto. Él viene hablando de no pecar y es cuando él dice Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Es decir, Dios es absolutamente santo, no hay ninguna imperfección moral en Él, no hay nada de pecado en Él. De hecho, Dios es totalmente lo contrario del pecado, de la maldad. Él es completa y absolutamente sin defección moral. Él es perfecto. ¿O nos queda claro eso? ¿O estamos hablando de otro Dios? El Dios que conocemos es un Dios
santo. Quiere decir que no tiene maldad, no tiene pecado, no tiene defecto. Él es perfecto en toda santidad. Dios es infinitamente perfecto en su santidad. Ahora sí, esto nos presenta un gran problema a nosotros. ¿Cuál es el problema que nos presenta a nosotros? ¿Somos pecadores? Creo que a veces en un mundo de tanta imperfección, poniéndonos nosotros de primero, ¿cómo cuesta, digamos, a veces entender el concepto de un ser absolutamente santo, ¿verdad? Cuando usted mira hacia todas direcciones y hay imperfección, ¿verdad? Entonces es algo que de verdad que solo estudiando la Biblia y en la guía del Espíritu Santo uno puede ir interiorizando el concepto de la santidad de Dios, porque realmente, por lo menos para mí, dichoso que tiene mejor entendimiento, para mí es algo que uno sabe que es verdad, o sea, eso es invariable. Dios es santo y eso no cambia porque yo lo entiendo o no lo entiendo. Pero el ir comprendiendo eso es algo que de verdad solo el Espíritu Santo de Dios lo puede ir interiorizando en uno. Y mientras uno vaya interiorizándolo, esa santidad yo diría que se va mostrando más en nuestra vida. Pero es que cuesta, o sea, cuesta en un mundo de tanta maldad, de tanto pecado uno mismo. Vamos a ver, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1:16? ¿Recuerdan, oyentes? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, una pregunta. Sí. Cuando él dice, sed santos porque yo soy santo, lo podemos entender que ya entendemos lo que es sucio e inmundo para apartarnos de eso. ¿Que ya entendemos qué? Perdón, hermana. Digamos, ya nosotros como cristianos hemos entendido lo que es pecado, lo que es sucio y lo que es inmundo. ¿Correcto? Entonces, al pedirnos el Señor que seamos santos, es que dejemos esa manera de ser. Digamos, por ejemplo, uno está viendo la televisión y viene algo que no es puro ni... Porque si ya yo lo sé, me quedo viendo la imagen. Exactamente. En lugar de quitarla. Estamos de acuerdo. A eso es lo que se refiere. Y es lo que estamos desarrollando aquí. Gracias. Y por eso vamos a ir avanzando. Cuando el Señor dice, sed santos, ¿no es cierto que eso es un imperativo? Y no dice, sed santos solo si vives en un mundo que sea completamente santo. No dice, sed santos solo si eres joven, o sed santo solo si eres adulto, o sed santo solo en tu casa. Es una orden de carácter absoluto para todo creyente en todo lugar, donde quiera que viva, y en toda época donde le corresponda vivir, y en los lugares en donde esté, independientemente de las circunstancias que estén pasando. La orden es absoluta. Sed santos. ¿Verdad que sí? Y lo interesante del caso es que si tuviésemos que tomar alguna referencia, porque eso nos dicen ahora, bueno, ¿dónde veo yo? Como decía Zaida, si yo veo alrededor, pues no veo ninguna santidad. Claro, no hay referencia a santidad, pero no se trata de ver alrededor. ¿A dónde hay que ver? Para arriba. Y es lo que dice el texto. Sed santos porque yo soy santo. El estándar de santidad de Dios para nosotros es Él mismo. Y eso aterra. Yo no sé usted, pero a mí me aterra. Me deja desarmado y sin nada que decir, sin nada que hacer. Porque el estándar es la santidad perfecta, absoluta, total y continua y constante y permanente de Dios. Cero pecado. Cero inmoralidad. Cero pensamiento de mal. Nada, absolutamente no se puede encontrar nada defectuoso, nada inmoral, nada pecaminoso en Dios. Él es el estándar de santidad. Y yo quiero decirle algo, si con algo se va a ir en esta mañana, es con esto, es de que nosotros somos llamados a ser
perfectamente santos en toda nuestra manera de vivir. Eso significa exclusión total de cualquier forma de pecado. Cualquier forma de pecado, sea de pensamiento, de palabra, de hecho, cualquier forma de pecado. Es ahí donde, como nos decía la hermana Yajaira hace un rato, el salmista ora y le dice al Señor: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, no los que yo oculto, porque ahí hay tinieblas, ahí no hay luz, y Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No, de los que a mí me son ocultos, que yo no puedo alcanzar a ver, líbrame. Cualquier creyente, hermanos, que no se esfuerce por buscar la santidad en todas las áreas de su vida, está pecando contra el propósito de Dios al salvarlo. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando nos salvó? Que seamos santos, como Cristo Jesús. ¿No es cierto que eso es lo que dice Romanos 8:29? Que nosotros llegamos a ser semejantes a Cristo el Señor. Él jamás pecó, jamás pecará, y nosotros tenemos que ser exactamente del mismo modo que Él en toda nuestra área de vida. Por eso nuestro esfuerzo es constante, ¿no es cierto? Por eso tenemos que luchar todo el tiempo. Y la lucha del creyente es esta: no pecar. No es contra las circunstancias difíciles. No es contra los papás o el esposo o los hijos. Nuestra lucha es por no pecar. Decía Spurgeon: si al creyente se le presentara la oportunidad de que se le cumpla un solo deseo, como si fuera un genio de la lámpara, ¿verdad? Que se le cumpla un solo deseo en su vida, uno solo. El verdadero creyente lo único que pediría para ese único deseo es no pecar. No pecar. Eso es. Si usted se da cuenta, el único problema que nosotros tenemos como creyentes se llama pecado. El mío, el de otros, el de la sociedad. Pecado es el único problema. Cuando Dios creó el mundo, todo lo creó perfecto, ¿verdad? Y solo hubo un único elemento que no creó Dios, sino que lo pusimos nosotros y se distorsionó todo. ¿Cuál fue? El pecado. Entonces, cabe preguntar, ¿qué significa santidad? Porque es muy bonito, sí, tenemos que ser santos, pero ¿qué significa santidad? ¿Ya nos quedó claro qué significa santidad? Santidad significa sin pecado. Sin pecado. En toda nuestra vida. Vamos a ver cuántos levantan la mano diciendo que ya son sin pecado. ¿Cómo que nadie levanta la mano? Nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos 4:15, Él en todo fue tentado, pero... O sea, entendemos ahí, hermana, algo muy importante. El hecho de enfrentar una tentación no es pecado. Porque el Señor enfrentó tentaciones sin pecado. O sea que nosotros podemos enfrentar tentaciones y todavía hasta ese punto no hay pecado. Ya viene su respuesta, ahí veremos. Pero hasta ahí. Así que podemos vivir en un mundo como en el que nosotros vivimos, que nos propone el pecado, como decía la hermana, aún en la televisión cuando estamos viendo algo, y aún hasta ahí todavía no hemos pecado. El problema es nuestra reacción o nuestra omisión a reaccionar, ¿verdad? Esta es la meta de todo cristiano: ser santo, ser piadoso. Voy a adelantarle algo: nunca lo vamos a lograr en plenitud en esta tierra. Pero no se consuele como que entonces ahora, bueno, ok, como nunca lo voy a lograr aquí, ok, entonces voy a seguir en pecado. De ninguna manera. El objetivo supremo y el propósito de nuestros esfuerzos y oraciones es: Señor, ayúdame a permanecer sin pecado. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? No nos dejes caer. Líbranos del mal. No solo es una
oración no solo es un ruego, es una propuesta de vida. Señor, mi propósito es no pecar, entonces por favor no me dejes caer, porque esa es mi proyección de vida. Ser santo, y santo significa sin pecado, ni siquiera de pensamiento. Y seamos bien honestos, ¿verdad que en tan solo en el rato que hemos estado aquí ya más de uno ha pecado en pensamiento? ¿Verdad que sí? Y el pastor no me dio la palabra. Qué barbaridad ese pastor, ¿no? Yo quería decir y no dije, ya. ¿Ve? Y así podemos seguir pensando. Y tan solo ahí ya pecamos. Juan, ¿sabe qué? Él escribió esa carta de la que leímos que Dios es luz, primera de Juan, escribió esa carta con un propósito muy específico. Si usted quiere saber para qué escribió Juan su carta, vamos un momentito ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Ahí nos dice Juan para qué escribió. ¿Verdad? Nos quedó claro. Si usted le pregunta para qué escribió Juan la primera carta, ahí dice, ¿qué dice? No está muy complicado, ¿verdad? No hay que hacer. Ajá, adelante, sí, hermana. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es. Dejémoslo hasta ahí. Ajá, ok. Eso lo vamos a estar viendo ya más adelante, pero ahí está el propósito de la carta. Estas cosas se les escribí para que no pequen. Vea qué abusadillo el hermano Juan nos escribe una carta para que no pequemos. Ese es el propósito. Otros escribieron para otros propósitos, pero él escribió específicamente para que no pequemos. Hermanos, no significa que usted tiene que contentarse con no pecar mucho. No, yo peco poquito. Yo peco apenas un poquito, no es como mucho en mí el pecado. No, eso no es. Eso no es. El objetivo es no pecar en absoluto. Ninguna forma de pecado debe ser admisible para nosotros. Ninguna. De pensamiento, ni de palabra, ni mucho menos de hechos. Cada pecado es una afrenta a la autoridad de Dios. Es decirle, Señor, tú no gobiernas aquí, soy yo el que gobierno y voy a hacer esto a mi modo. Estamos afrentando la autoridad de Dios. Es un desacato a la ley de Dios, porque Dios dijo que no debemos pecar, pero nosotros pecamos. Y además, cada vez que pecamos es un desprecio al amor de Dios por nosotros. Él nos amó para que fuésemos hechos limpios y sin mancha, santos delante de Él, no para que alberguemos suciedad. Por ello, el pecado no debe de ser tolerado en ninguna de las formas. Iglesia, el Señor nos está llamando la atención. El pecado no debe de ser tolerado en ninguna de sus formas. No debe ser tolerado. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que comportarnos perfectamente santos? Sí. Para nada menos nos llamó el Señor, sino para ser perfectamente santos. Con la conciencia de que no lo vamos a lograr al 100 aquí, por supuesto, con esa conciencia, pero la conciencia nos llevaría entonces a no permitir ninguna clase de pecado, ni siquiera de pensamiento. Así que es tiempo de que nos arrepintamos, es tiempo de que confesemos y que nos apartemos de los pecados, aún de pensamiento, que no llegaron a materializarse, que no llegaron a verbalizarse, pero que se cometieron ahí. Y más aquellos que sí llegamos a decir o que sí llegamos a hacer con mucho más razón. No seamos tolerantes con el pecado. No puede ser. Tenemos que señalarlo donde está, no conformarnos e irlo sacando continuamente, ahí donde lo veamos. No se vaya usted a excusar como algunos hacen. Bueno, es que de todas formas somos humanos. Es de humanos errar, ¿verdad? Y es de Dios perdonar. No, Dios no está obligado a perdonar. Si perdonas por gracia, es por misericordia. Pero Él no está obligado a perdonar a nadie. Que sea de nosotros
de los seres humanos errar. Significa que necesitamos la gracia para levantarnos y no seguir por ahí. Eso sí es un ser humano completo. Hacia eso vamos a caminar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos llamas la atención. Que ningún pecado toleras. Todos, Señor, son afrenta contra tu autoridad, contra tu ley, contra tu amor, contra tu persona. Ayúdanos, Señor, a ver todas las formas de pecado que continuamente están con nosotros y a ocuparnos de eliminarlas de ahí, porque tú nos has ordenado que seamos santos y que haciéndolo podamos ver la gracia tuya moverse a nuestro favor, a ver la gracia tuya que está siempre dispuesta, pero que haya ese principio de devoción de ser santo. Te rogamos que nos permita reflexionar esta semana en estas cosas y que podamos verdaderamente, Señor, ser como tú nos estás llamando como iglesia que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.